tanto el retraso en grabar un nuevo vídeo, pero es que he estado a tope, no he parado. Y aparte, para más Inri, me he pasado 2 semanas completamente afónica, sin voz. Y yo trabajo con mi voz. Lo cual, partijar. El vídeo que os traigo hoy es un vídeo, no voy a decir muy especial porque siempre estoy diciendo que es muy especial, pero es un vídeo bastante interesante, y es que con la primavera se acercan la temporada de las convenciones friki, de manga, de anime, de cómics, las convenciones. Y me parece muy interesante por fin estrenar la tag de manga y anime con algo muy especial, que es un kit de supervivencia para una convención. Lo primero que vas a necesitar en tu kit de supervivencia es una mochila. Como veis, es una mochila muy discreta, sobre todo para no perderla de vista. Si tiene varios compartimentos, mejor que mejor. Tiene aquí compartimentos, tiene por aquí, y tiene un compartimento secreto por aquí detrás. Si os gusta esta mochila, tranquilos, no desesperéis, que os dejo el enlace para poder comprarla. Lo siguiente que vais a necesitar, obviamente, es agua. ¿Por qué? Porque en esos sitios se suele acumular muchísima gente, suele hacer mucho calor, mucha gente joven, una hormonada y junta y revuelta, y llega un momento que te deshidratas, acabas tirada en el suelo pidiendo por favor que te saquen de ahí. Por eso, lo primero, agua. El siguiente paso para tu kit de supervivencia para una convención es algo de comida. Como veis, aquí opciones sanitas, un plátano, 2 mandarinas. ¿Por qué comida? Porque realmente nadie, y digo nadie te va a asegurar que consigas comida, que vayas a conseguir comer en todo el día. Y si comes allí va a ser comida, no sé, gochadas, cosas fritas, prefabricadas, etc. Por eso siempre recomiendo llevar... ¡Ah, mira, aquí está sonrientes! Por eso siempre recomiendo llevar algo de comida. Lo siguiente que vas a necesitar sí o sí, o sea, quieras o no quieras, lo vas a necesitar porque es un bien muy preciado, es Kleenex. Sí, Kleenex. ¿Por qué? Porque el papel higiénico en las convenciones es un bien muy preciado, desaparece y la gente se pelea por él. ¡Oh, Dios mío, una traza de papel higiénico, la necesito! Y tú dices, yo tengo mis Kleenex, y por encima, así de monos. Lo siguiente que vas a necesitar es un kit de retoque. Si vas a ir maquillada, si vas a hacer cosplay o vas de Lolita, o simplemente si vas arreglada, vas a querer retocarte, porque a lo largo del día, como ya he dicho, con el calor que va a hacer, con la cantidad de gente que va a ver, se te va a empezar a derretir la cara, por no decir maquillaje. El siguiente paso, otro kit. Sí, pero este es más especial, ya que es un kit de medicinas, por si te duele la cabeza, por si tienes alergia, ibuprofeno, para evitar que se te resequen los ojos, etc. Este más bien es por eso, por si te pasa algo, para no quedarte tirado. Porque pensad que normalmente las convenciones suelen ser en zonas alejadas del centro de la ciudad, etc. Entonces es mejor llevar un pequeño estuche, pues con eso, con ibuprofeno, con tu medicación de alergia, si tienes alergia, con inhalador, si tienes asma y todas esas cosas. El siguiente no es obligatorio, obviamente, o sea, nada de esto es obligatorio, pero vamos. Es una muestra de perfume. Y es que, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí llega un momento que de estar tanto tiempo rodeada de gente, no puedo pasar, socorro, te rozan y no sé qué, llega un momento que me siento como perdón, me siento como asquerosa, ¿sabes? No sucia, sino en plan de no huelo a mí y me siento incómoda. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues llevo una muestra de mi perfume favorito, en este caso es de Thierry Mugler. Cojo cuando me siento así un poco tal, piqui,
Y es en plan como que, ay, vuelvo a ser yo. El siguiente también entra dentro del kit de medicinas y es más bien es una caja con tiritas. Por si te haces daño, te rozan los zapatos, te cortas con algo, o mismamente por si te caes, porque ya digo, está llenísimo de gente, a lo mejor te puedes tropezar. El siguiente ítem que vamos a necesitar en nuestro kit de supervivencia es una DS. ¿Y por qué vamos a necesitar una DS? Si jugáis a la DS y sois de Nintendo y todas las cosas, obviamente si lleváis la DS encendida, en las convenciones vais a encontraros a un montón de gente que os va a ayudar a rescatar a vuestros y a conseguir puntos. Lo siguiente que vais a necesitar, vamos, fijísimo, pero sí, es vuestra cartera. Y sí, mi cartera hace juego con mi mochila, lo sé, soy así, me encanta lo holográfico, no puedo resistirlo. La cartera con vuestra documentación, obviamente. También os recomendaría llevar, si sois alérgicos a algo, pues si lo podéis escribir en el brazo, en plan soy alérgico tal o lo que sea, o lo podéis llevar también en la cartera. Si podéis coger una pegatina y pegarlo en la cartera o meterlo dentro de la cartera. Y obviamente pues con dinero, llevar billetes y también cambiado. Lo que también os recomiendo es que nunca se sabe qué puede pasar. Podéis perder la cartera o directamente os la pueden robar. Entonces os recomiendo, si lleváis una mochila que tiene compartimentos, como esta, llevar en un compartimento escondido un monedero con un poco más de dinero, por si las moscas. Por si pasa eso, si os desaparece la cartera o os la roban. Así no os quedáis tirados y sin dinero. Ay, que me encanta la mochila. Y por último, pero no menos importante, tenéis que llevaros vuestro móvil. Este es mi móvil, bueno, su funda super chachi. Me bajo con mi sudadera. Tenéis que llevaros el móvil, intentad llevarlo totalmente cargado y si tenéis podéis llevar baterías estas auxiliares de repuesto, no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Por eso el móvil, llevarlo con datos, intentad guardar datos, porque si no, si sois menores de edad, vuestros padres se pueden volver locos. Yo como soy menor de edad, no da igual, voy sin datos. No. Por eso llevar el móvil y si vais en tren, en autobús o lo que sea, no os olvidéis llevar unos cascos para no aburriros durante el trayecto. Y ya estamos preparados para asistir a alguna convención. En mi caso nos vemos en la Expo Taco de La Coruña 2016. Espero veros allí a todos. Venga, espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, si os ha gustado, le dais un like. Y si queréis estar atentos a más novedades del canal, no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias y hasta luego.